Saludos, amables televidentes, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros, como cada domingo, para compartir su espacio Visión Integral. Buenas noches, Juan José, ¿cómo anda todo? ¿Cómo está, Juan José? Juan José. Así es, de JJ. Es un problema. Recordarles que estamos a través de TV Quisqueya, canal 1096 de Optimum. Estamos a través de Dis Network, canal 812. A través de Dis Latino para todos los Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico. Hoy tendremos una invitada especial de lujo. Vamos a conversar con la señora Pamela Moquete. Ella es psicóloga y educadora. Ella es la directora de la Academia Preescolar Tía Pamela. Vamos a hablar de todo ese problema que hay con la educación preescolar, la situación en que se ven en este momento con la situación del inicio del año escolar. Y bueno, vamos a tener otros invitados también a través de la plataforma Zoom. Queremos, Tocayo, recordar hoy, fue el viernes, pero ese funesto golpe de Estado del año 1973, 11 de septiembre, el golpe de Estado a Salvador Allende. La mano de los Estados Unidos, como ocurría en América Latina, sobre todo en los años 60, 70, 80, y ya en los 90, pues ya la cosa cambió. Apenas 3 años de gobierno, y le sucedió entonces el general Augusto Pinochet, que había sido designado jefe de las Fuerzas Armadas por el mismo Salvador Allende. Estamos hablando entonces que tuvo 17 años en el poder hasta que vino el gobierno de Patricio Aylwin, que empezó entonces la democracia en Chile. Bueno, ese fue un acontecimiento terrible para América Latina y el mundo, cuando un gobierno auténticamente democrático, elegido por el voto del pueblo, fue traicionado por su cúpula militar, la cual le tenía a Allende confianza absoluta a Pinochet, que se convirtió realmente en un presidente de facto sanguinario. Una de las dictaduras más sanguíneas. Realmente Latina. Allende resistió el ataque a la moneda y murió con las armas en la mano. Y realmente miles de chilenos y también de latinoamericanos murieron. El hijo de Blanco Fernández murió ahí. Ahí tenemos canciones de Víctor Jara de ese tiempo. Y hubo dominicanos y latinoamericanos. Lo terrible de esto fue que también el gran poeta de América, Pablo Neruda, el hombre de Poema 20, puedo escribir esta noche los versos más bellos. Esas muertes y la quema de libros, la persecución de las ideas, fue auspiciada por los Estados Unidos, como luego, cuando se abrieron los papeles del Pentágono, se determinó que fueron ellos. E inclusive persiguieron a todo aquel que estaba en contra del régimen de Pinochet, lo metieron en un estadio, hubo torturas de todo tipo, hasta serpientes le metían a las mujeres, a los hombres, como tortura, no voy a decir por dónde. Y Isabel Allende, la hermana de Pinochet, de Salvador Allende, escribió un libro, escribió sobre ese tema. Esperamos, y después de eso han pasado pocos sucesos así, pero fue una traición vil de ese señor Pinochet, que luego, 17 años después, fue sacado del poder. Sí, mire, y el caso de la Torre Gemela también, 11 de septiembre de 2001, otro acontecimiento que marcó un antes y un después. Un antes y un después, sobre todo para los Estados Unidos. Golpear a los Estados Unidos en su propio territorio, algo que no había ocurrido, un acto terrorista, ¿no? Pero que realmente hizo estrago en los Estados Unidos y todavía yo creo que hoy se siente, ¿no? Y el terror con que ha vivido la población norteamericana después de un golpe terrorista que dejó más de casi 3.000 personas fallecidas y más de 6.000 personas heridas. O sea, un acontecimiento también. Eso fue un acontecimiento que marcó al mundo. Inclusive, después que sucede ese acontecimiento, para usted pasar por un aeropuerto, lo desnudan prácticamente. Claro, el tema de la seguridad. Lo humillan, pero buscando la seguridad. Ahora, eso que pasó en las Torres Gemelas
donde inclusive se dice que los israelíes le avisaron a Estados Unidos de ese ataque, que no fue más que la preparación de elementos árabes del extremismo que se entrenaban en Estados Unidos como pilotos, inclusive en el área de Boston, y nadie pensó jamás que iban a usar los aviones llenos de pasajeros como misiles. Exacto. Y le traspasaron, yo en ese momento estaba viendo la televisión, sí, es terrible, yo estaba acá, y cómo traspasaron esos edificios, y cómo se desgranan, pero se cree que simultáneamente hubo algo en la base de esos edificios que provocó de que se desplomaran totalmente. Como ocurrió. Y ahí murieron más de 4.000 personas. Además, dañó la economía mundial, lo dañó todo, así como el COVID-19. Quizás lo que ha sido más terrible después de eso ha sido el COVID-19 para el mundo, pero hay que decir que ellos, reclamando de que Occidente siempre ha abusado del Medio Oriente, de esos países árabes. Tuvo debilidad se agarraron ahí, pero... Hubo seguridad, no, debilidad en la seguridad de los Estados Unidos. Se dice, o también al Pentágono, y al radar le enviaron un avión directo por suerte allá, no llegó. Y hubo uno que lo derribaron cuando iba para la Casa Blanca. Ahora se dice, se comenta que a Estados Unidos le convenía eso. Y que supuestamente le convenía. A la economía de Estados Unidos. La economía para invadir a Irak, y se dice, se comenta, y después se dio así, para obtener el petróleo, coger el petróleo y dominar el mundo, porque se habla también de que tanto Dick Cheney, en el parte de las armas, con Desarray, claro, y la misma familia Bush manejaban el asunto del petróleo, uno las armas y otro las construcciones después de esas ciudades. Ciudades inclusive que eran históricas, como Babilonia, que también fue desbaratada y destruida, que está entre dos ríos, entre el Tigris y el Éufrates. Terrible eso. No sé, como siempre, la situación del COVID-19 a nivel mundial ya va hablando de 29 millones de personas contagiadas, más de 1 millón de personas ya muertas, y eso es complicado. En el aspecto local, ¿no? 103.000 personas ya han sido contagiadas y ya cerca de 2.000 personas han perdido la vida. Es una situación bastante complicada. Este país está como si nada estuviera ocurriendo. Se está hablando de que hay que aperturar. El ministro de Salud Pública dice que hay que endurecer las medidas. Sin embargo, hay un proceso de apertura, lo que ha pasado con el turismo, que va a haber una apertura a partir del día 1 de octubre. Y entonces estamos en una situación, la gente reclamando que el toque de queda no tiene razón de ser. La gente en la calle, si bien es cierto que hay una disminución de la cantidad de personas contagiadas, según las estadísticas que va dando el ministerio, sin embargo, eso está muy relacionado con la cantidad de pruebas que se están aplicando. Fíjate que el gobierno prometió unas 7.000 pruebas y apenas creo que el día que más se ha llegado son unas 4.800 pruebas. Se habla de que a partir de esta semana habrán pruebas masivas, pero esas 7.000 pruebas diarias, que es lo que te podría permitir a ti establecer si hay o no una disminución. Porque en términos porcentuales, el porcentaje de contagio se mantiene en función de la cantidad de pruebas. Vamos a ver qué va a hacer el gobierno, pero hay una presión muy fuerte de sectores económicos. Sin embargo, el país está en una normalidad y aquí los restaurantes están llenos. Es más, aquí están cerrados solo las discotecas. Algunos dream, porque algunos están abiertos. Oye, los restaurantes están abiertos en el horario que les permiten, pero aquí se está haciendo una vida con mucha normalidad. Yo me alegro de eso. Bien. Porque realmente una de las cosas que más daño le está haciendo a la gente, a este país, ese miedo, ese terror que metía Barnabás Collins, ese que estaba... ¿Usted por qué no le gusta usar la mascarilla? Ese que estaba, yo no la uso, el que estaba en salud pública y no me ha dado nada, pero resulta... Usted la pone a veces porque se lo exige. Bueno, no me obliguen. Bueno. Pero le voy a decir lo siguiente, en realidad una de las cosas que más daño le ha hecho a la gente es el miedo y el pánico. Cuando usted recibe miedo,
se le baja lo que se llama la energía, la protección del sistema inmunológico. El COVID-19 se combate sin miedo, se combate con higiene, se combate con buena alimentación, se combate con ejercicio y sol. Todo eso está muy bien. Se combate con distanciamiento. Oye, distanciamiento, pero ni siquiera le dejan ahora, ni siquiera ahora dejan que uno le dé un abrazo a alguien. Tú sabes lo bueno que un abrazo en 30 segundos, que tú le des a una dama, digo yo, a mí en mi caso una dama. O un beso ahora. Usted lo que está anhelando. Ahora, eso de distanciamiento y quédate en casa, enemigo del cariño, del amor, de la socialización. Oye, los muchachos se están volviendo locos, metidos en la casa. Está bien, eso es verdad. Yo creo que hay que aperturar y que el país vuelva a la normalidad. Hay que abrirlo más. No, el toque de queda hay que ponerlo después de las 10 de la noche. Bueno, pues a las 9 de la noche. Y yo entiendo que este país, que recibía 10 mil millones de dólares por el turismo, que está en un 7% y que va a ir subiendo a medida que se va acercando la temporada alta, a mí me parece que entre menos escándalos hacemos con eso. No, de que no ha aplanado la curva, pero resulta que ahora cada 10 días se mueren 3, se mueren 4. Yo recuerdo. Se mueren 15, yo recuerdo, 16, no, hombre, 2 y 3. Se mueren 20. Pero déjame decirte. Bueno. Antes de eso, el año pasado, para esta misma fecha, morían 10 diarios, de cualquier forma. Morían 10 diarios. Usted lo divide, ahora, en 6 meses. ¿Tú sabes cuántos murieron de gripe el año pasado? Te da 300. ¿Cuántos murieron de gripe el año pasado? Sí, no. 750,000. Perfecto. Esto para mí, como dice la doctora Eugenia Barrientos de Centroamérica, esto es una gripe que hay que tratarla los primeros 72 horas como tal. Pero si usted espera de que le hagan la prueba, vamos a ver el resultado. En lo que le llega la prueba, usted no tiene la misma consecuencia. No, yo no estoy de acuerdo con la prueba. Oye, el presidente Abinader pues está haciendo como alguien dice pequeñas giras. O sea, se está yendo de fin de semana. ¿Tú le llamas gira eso? No, yo digo alguna gente, que yo creo que no, yo creo que parte del trabajo son recorridos. Yo digo que alguna gente yo digo que gira, no, yo digo si va con la familia, y muy bien, pero el presidente Abinader se está desplazando a diferentes provincias del país y esta vez tocó a Santiago, ¿no? Creo que es interesante, un primer consejo de gobierno en la ciudad de Santiago, una reunión con la dirigencia del PRM, ahí van a venir los reclamos, los empleos. Eso es normal. Pero está bien, pero yo digo que pero bueno. Extraño eso. Pero está bien ese primer encuentro. Cuando el PLD subió la primera vez que pintaba los locales de negro. Duraron un año tratando de colocar a la gente. Pintando los locales de negro. Y lo mismo va a pasar ahora. Durante un año va a estar la gente reclamando. Eso? Porque eso es un problema que no se resuelve tan fácil. Y el recorrido por los hospitales, yo creo que es importante mantener ese contacto. Fíjate que va a ser como diferente a lo que ocurría con el presidente Danilo Medina. Yo creo que el presidente Abinader va a estar como visitando otros sectores, proyectos. Que va a estar como visitando. Bueno, diferente porque el presidente Danilo duraba 4 horas en un sitio. ¿Cuánto va a durar Luis ahora? Fin de semana. Y bien, y muchas cosas se pueden hacer. Pero son visitas diferentes. Yo creo que después le tocará al sector agrícola. Déjame darte la valoración. Vamos a darte la valoración de esa visita. ¿Usted va a evaluar la visita? O esa visita esa visita. El pasado pasó, Puerta de Hierro con 7 candados. Perfecto. Pero quiero decirte que yo debo valorar las visitas del señor presidente selectísimo Luis Abinader. Y hablando yo con él la semana pasada, como el martes, me decía que iba a comenzar esas visitas después de lo de Pedernales para conversar con la gente del PRM, con los dirigentes y también con todos los sectores. Tú sabes que Luis está... ¿Usted se informó de lo que iba a pasar entonces con tiempo? No necesariamente. No me van a decir cosas que no debo, porque es secreto del presidente. Entonces resulta que la alianza público-privada que él está auspiciando, que tiene que ver en el turismo, la construcción. Todo eso está muy bien. Todo tipo de construcciones. Mira, Santiago es la capital del Cibao y es la segunda ciudad de la República Dominicana y hay que ponerle atención. Y ese consejo de gobierno es importante. Y la vicepresidenta de la zona. Y el oriundo de ahí también. También. Hipólito Mejía. Las Águilas Mejía están en el poder. Fue el candidato. Las Águilas Mejía no Abinader fue senador por la provincia de Santiago. Las Águilas Mejía no le ganan al Licey, entonces sí ganan en el gobierno. Yo le quiero decir lo siguiente, que esas visitas puntuales, certeras,
le permite al presidente de la República, que ya había recorrido el país en varias ocasiones, claro, le permite ya contactar cuál es la situación después del COVID-19 y después de su llegada, porque las cosas son diferentes y han cambiado. Entonces, cuando él va, dice, bueno, vamos a ver cuáles son los puntos clave de acuerdo a nuestras posibilidades presupuestarias que vamos a enfrentar en Santiago en esta primera etapa, sí, como va a ser en otras provincias. Sí. Y me parece que eso es una decisión muy inteligente de un hombre con un pensamiento nuevo, un presidente moderno, que ha demostrado que diferencia con relación a los demás presidentes que han pasado por el país. No quieras tú mencionar solamente al presidente anterior. Es que son estilos, porque tú tienes que buscarle al presidente Leonel Fernández. Igual. ¿Cuál es el de él? No, que salía. Leonel no salía, no. No, pero recuérdate que se Leonel nunca salió en camisa, ni se y no iba a ser. Hay un hombre que conoce el país, reconoce el país. Con la élite, se reunía con la élite. No, hombre, no. Luis se reúne con lo que se llama la pirámide social del país. Las cúspides que no se vea en medio y que no se vean esas pirámides ahí, porque se cuestiona en la medio de la pirámide, en la cúpula. No, o sea, hermano, yo le dije, la pirámide es la cúspida. Bueno. A mitad la clase media, clase media baja y la base. Bueno. ¿Qué pasa? Si hay alguien que sabe lo que es eso, es Luis Abinader, porque el PRM está compuesto precisamente por una pirámide así y el gobierno también. Ahora, sí le voy a decir a los funcionarios de este gobierno, a muchos de ellos, que reciban las llamadas, que reciban a los PRMistas, o te dicen que dentro de un mes que le van a dar la cita, o no está, o está en una reunión, llámelo después, te mandan un mensaje electrónico automático. ¿A usted no le pasa eso? ¿A mí? No, porque usted es un dirigente importante, ¿a usted no le va a pasar eso? Mire, hermano, yo lo digo por conocimiento de causa, pero yo quiero decirte, yo lo digo por conocimiento de causa, que hasta amigos míos se me han negado. Pero yo no necesito eso, porque no solamente de un cargo vive el hombre, como dije, no solamente de pan vive el hombre. Mire, vamos a ver el tema de la designación de los miembros de la Junta Central Electoral. ¿Designación? Sí, eso es la designación. Elección. No, elección, es una designación. No, designar es una cosa. Bueno, está bien, vamos a decir elección de los miembros. El proceso arranca ya menos de 60 días. ¿Cuáles son los requisitos? ¿Cuáles son los requisitos? Pero es una cantidad de requisitos. Cantidad no es cualquiera. No, 10. Empiezan con sus generales, la experiencia, sus coroneles, su formación, el activismo social y todo eso. Ahora, hay mucha gente con candidatos. Aquí tienen los empresarios candidatos. La sociedad civil tiene candidatos, los partidos políticos tienen candidatos. Mira, y candidatas. Si ponen un candidato político, sería Eddie Olivares. Si ponen uno que no es político, que parece que el consenso de eso, me parece. Y Román Jaques. ¿Y cómo tú sabes que yo yo digo a ver si es por ahí. No, pero ¿cómo es que tú decías? ¿Por qué tú sabías eso? No, porque yo creo que... ¿Ya tú me estás adivinando a mí? Adivinando el pensamiento. Pero muy bien puede ser Román Pero Jaques. hay dos partidos que tienen 26 senadores. ¿Cuál es la Fuerza del Pueblo y el PRM. Entonces ellos dos hacen mayoría. Hacen mayoría. Y ambos realmente parece como no se sabe si hay un consenso, pero sí hay candidatos. El consenso no significa unanimidad. No, claro, pero empezó un proceso. Ellos dicen que se van a acoger a lo que dice la Constitución de la República. Pero tú no te olfateas, por ejemplo, que Luis Abinader ha planteado de institucionalizar el país, que se respete la Constitución y las leyes, que vayamos hacia un Estado-nación, que es lo que nos falta. Y comenzó por la justicia. Pasará por un consenso. Pasará por un consenso. No, de que no haya un político ahí, en la Junta. Entonces, Eddie Olivares no puede ser. No, eso dices tú. No, porque el político dice que no impide nada de que sea un dirigente de un partido político. De todas maneras, vamos a esperar. Vamos a esperar lo que va a pasar, pero el proceso arrancó. Mire, la reforma carcelaria, por último, para hacer la pausa, porque Roberto Santana aparece como un protagonismo. Mi compueblano. Y entonces ha sido designado asesor de seguridad ciudadana y reforma penitenciaria. Honorífico, muy bien. Porque es que tiene una pensión. No, yo no sé. Pero Roberto Santana está mencionado hace mucho tiempo. Pero yo voy a decir brevemente eso. Pero muy bien, yo creo que es una persona que puede aportar. ¿Tú estás preparado para ir a visitar a algunos amigos tuyos usted no que parecen ser... No se adelante. Pero déjame decirte ahí,
Tú sabes que lo importante es creó resaltar que es una buena iniciativa. Pero oye, el que creó la guillotina en Francia fue guillotinado. Y el que inauguraron la victoria. ¿Qué va a pasar? Lo importante es resaltar que es una iniciativa, que es una buena iniciativa. Se va a seguir trabajando con el nuevo modelo penitenciario. Tenemos 38 cárceles en el país, creo que hay 20 del nuevo modelo, que aquí hay menos de 30,000 personas. Se están proponiendo 9 más. Está bien, que todas deben ir al modelo, al nuevo modelo, y que el 60% de los presos son preventivos, que si la cárcel se empieza a decongestionar. ¿Cuántos detenidos presos hay? Cerca de 30,000 se dice, hay que dicen 26,000. Yo te hago una pregunta. Y el 60% yo son... te hago una pregunta a ti. A mí usted no puede hacer entrevista aquí, usted. ¿No? Yo sí, yo puedo hacerla. Dele. Una pregunta para que tú me ayudes. Para que tú me ayudes. Ahora sí. ¿Qué pasa? Si aquí metieran presos a todos los que delinquen, cabrían en todos los estadios del país. Bueno, hay que ver cuáles son los que... ¿Y quién gobernaría mañana? Hay que ver cuáles son los que... ¿Quién daría la misa mañana? Mire, vamos a hacer la pausa y vamos a venir con nuestra invitada. ¿Qué le parece? Mira, hacemos una pausa. Esa invitada nuestra, esa distinguida dama, profesional, que hay que ser valiente y gustarle mucho, de una gran vocación para trabajar con los niños desde pequeños, para enseñarlos. Eso lo vamos a hacer en la entrevista. Vamos a hacer la pausa. En breve retornamos. Es un placer recibir en nuestro espacio a la licenciada Pamela Moquete. Ella es psicóloga, educadora, tiene una maestría en gestión y terapeuta del aprendizaje. Y es la directora de la Academia Preescolar Tía Pamela. ¿A usted le dicen Tía Pamela? Sí. Bienvenida a Visión Integral. Muchas gracias. Gracias por la invitación y también por estar y pertenecer a tu audiencia. Bueno, para nosotros es un placer recibirle y sobre todo en momentos en que el tema de la educación preescolar se está debatiendo en el país. Y hemos visto un despliegue a nivel de los medios de comunicación con mucha presencia de ustedes reclamando lo que ustedes llaman, que debe darle un trato especial y se hacen llamar las cenicientas del sistema educativo. ¿Podríamos decirlo así? ¿Cuál es la posición de ustedes? Ustedes se han organizado han organizado todos los preescolares para tener una propuesta conjunta en estos momentos que hay una indefinición, quizá definición ya con la apertura del año escolar, pero con una modalidad diferente. ¿Qué parece que a ustedes esa modalidad no le encaja? Ciertamente, la educación virtual para niños de primera infancia, la primera infancia estamos hablando de niños entre 1 a 6 años, la modalidad virtual no funciona, no encaja y no está inclusive indicada para niños de esta edad. ¿Por qué? Porque los niños no pueden estar sometidos a un dispositivo electrónico por tanto tiempo para ellos poder escolarizarse. Entonces, automáticamente esto es una barrera para los niños de primera infancia. Además de que estos niños necesitan de un apoyo directo y de una persona competente para poder estudiar. No pueden hacerlo solo, no pueden hacerlo solamente a través del dispositivo electrónico porque necesitan obligatoriamente de alguien que los redireccione para que ellos puedan estudiar. Entonces nosotros estamos aquí, yo vengo en representación de directoras, de más de 200 directoras de colegios de nivel inicial para que el gobierno, las autoridades, salud pública y el Ministerio de Educación nos escuchen nuestras propuestas que tenemos para plantearle a ellos. Además de que no solamente el sector privado se ha visto afectado, los niños de este sector, sino también aquellos niños de estancias infantiles, aquellos niños vulnerables que ahora mismo no tienen un lugar para poder recibir atención ni recibir educación. Entonces esas madres de esos niños también tienen que tener un lugar que los apoye para ellas poder ir a trabajar, tanto ellas como sus padres. Mira, Pamela, hola. Hola. Me alegro mucho que tú seas vocero de esa asociación tan importante, además que eres maestra. Le dicen tía a todas las que están con niños desde 1 año hasta 6, le dicen tía. Y realmente tiene 3 niños, 3 hijos, y eso te permite a ti tener más seguridad, más motivación y estímulo con ellos. Yo no entiendo, en verdad, cómo se van a hacer los padres que trabajan con sus niños, que realmente, no solamente para educarlos, sino para tener el espacio, mientras estén en el trabajo,
para que le cuiden sus hijos, los enseñen los modales. Si lo van a dejar con una sirvienta, sin ningún tipo de preparación, ¿cómo va a manejar esa sirvienta con esos niños los dispositivos electrónicos? Yo creo, y no quiero contradecir al Ministerio de Educación, que los niños de 1 a 6 años hasta 10 años, la educación debe ser presencial, que los niños socialicen. Hay uno de los problemas, y tú eres psicóloga, que está creando a los niños, a los jóvenes, eso de quédate en casa y estar encerrados. Eso va a traer muchos problemas y ya, yo tengo por ejemplo amigas psicólogas que no dan abasto, con familias enteras corriendo para su consultorio, o sea por Zoom, o por Skype, o presencial. ¿Cómo se va a enfrentar eso? Yo no entiendo, eso es una situación, además que ustedes necesitan estar abiertos para poder solventar una serie de gastos que tienen, de todo tipo, préstamos, etcétera. Ahora, en ese caso me parece que el Ministerio de Educación y el gobierno puede subsidiar a todos esos colegios. Puede ser una medida. Bueno, realmente yo dirijo un centro educativo y evidentemente los centros educativos de primera infancia estamos muy afectados económicamente, pero vamos a echar a un lado esa situación porque ahora mismo lo que nosotros queremos es el bienestar de nuestros niños. No solamente los niños que están en los colegios privados, sino también en los niños que están en el sector público. Hay una realidad. Y aunque sí, es cierto, nosotros los colegios estamos afectados económicamente porque tenemos nuestros mismos gastos operativos y no tenemos ahora mismo un ingreso para poder sustentarlo y lamentablemente hay muchos colegios que están cerrando sus puertas y seguirán cerrando sus puertas, pero ahora tenemos una realidad también y es la de nuestros niños. Esos niños que necesitan obligatoriamente de la socialización, del compartir, de esa dirección de un maestro, porque mamá y papá no son maestros, no estudiaron educación, no tienen didáctica, que es el arte de enseñar, el arte de acompañar, la metodología que se enseña en la universidad, estudiando, estando en el día a día. Entonces los padres no se van a quedar con el niño, hay muchos que sí, pero la gran mayoría no va a estar con ellos acompañándolo. Entonces, ¿dónde estarán esos niños? Esos niños, los más vulnerables, estarán con un personal de un vecinito o cuidándose entre los mismos hermanitos en los que esa madre sale a buscar el sustento. Ya los niños del sector privado con ciertas posibilidades económicas, pues lo dejan con un servicio doméstico. Ese servicio doméstico que capacidad tiene a nivel académico para acompañar a ese niño, además de que esa persona, además de estar con el niño, tiene que estar cumpliendo con los quehaceres de la casa, cocinar y evidentemente esa persona no va a estar cumpliendo con las competencias que el niño necesita para poder estudiar adecuadamente. Planteamientos específicos que ustedes le han hecho a las autoridades, porque vi que ustedes se iban a reunir, no sé si la vicepresidenta de la República les recibió, estaban gestionando una cita, el ministro de Educación que ha planteado, que ustedes están hablando, permítanos operar. Exactamente. Nosotros vamos a establecer los protocolos del lugar, porque los colegios, con niños que de más de 6 años, con la modalidad virtual, han empezado. Y tuvieron un primer ensayo, podríamos decir, este mismo año, ¿no? Sí. Antes de la pandemia. Entonces, ¿qué le han dicho? ¿Cuál es la receptividad que hay al planteamiento de ustedes? Sí, ¿Y qué ustedes plantean como salida? Nosotros lo que planteamos es que se nos permita trabajar y no de una manera obligando a las familias a que tengan que recurrir a la escuela. Que simplemente se le permita a aquellas familias que no pueden estar con los niños en la casa, que puedan estar en un centro educativo y que el colegio se le pueda dar la oportunidad de servir y de abrir sus puertas. Obviamente, con los protocolos de lugar, de bioseguridad, para preservar la salud de nuestros niños. Nosotros tenemos un plan de trabajo bastante interesante que queremos darlo a conocer y es que los niños, por ejemplo, en los colegios privados puedan tener la posibilidad de ir a estudiar, pero con los protocolos de lugar. ¿Cuáles son esos protocolos? Aulas
burbujas, en donde no haya más de 8 niños por aula para que se guarde cierto distanciamiento, mucha higiene. Se trabajaría solamente, el niño trabajaría solamente en su aula, en su salón de clase, no se mezclaría con otros niños ni de otras edades ni de otros cursos. Eso es para garantizar que ellos estén todos controlados en un ambiente en donde no tengan exposición con otros niños. Y son muchas propuestas que tenemos, pero queremos que se nos dé la oportunidad de plantearla, de darla a conocer, porque nosotros como sector privado lo que somos es un aliado al sistema y un aliado a los padres. Y entonces, ¿no han tenido ningún contacto con el ministerio, directamente con el ministro ni otras autoridades para ese tema? Bueno, estamos esperando que el ministro nos acoja, escuche nuestras propuestas y esperando a ver cómo sería la respuesta de parte de ellos. ¿Ustedes están nucleados a nivel de todo el país o solamente son colegios del Gran Santo Domingo, del Distrito Nacional, o la asociación ya abarca? En todo el país. En todo el país. Somos más de 200 colegios que estamos abogando porque se nos permita trabajar y ofrecer el servicio digno y adecuado para nuestros niños. El tema ustedes hablaban de que, bueno, se supone que en el preescolar tenemos niños con capacidades especiales. No solamente es el niño que tiene todas sus capacidades, sino lo que tiene capacidades especiales. Claro. La visual, la auditiva, la motora, con algún síndrome de Down, en algún grado. Esos niños ustedes lo acogen, ¿no?, en el preescolar. Y entonces esos niños tienen una condición totalmente diferente. O sea, ahí se hace más atendible el reclamo que ustedes están haciendo en este momento. Claro que sí. En nuestras aulas, en todos los colegios que son inclusivos, tienen un 20% de sus estudiantes con algún tipo de necesidad. ¿El 20%? Sí, con algún tipo de necesidad educativa o con algún tipo de condición. Y esos niños evidentemente no pueden trabajar de manera virtual. Entonces la educación es para todos porque es un derecho de todo niño, niña y adolescente. Entonces cuando hablamos de virtualidad para ellos, estamos hablando de que se le está negando el derecho a que ellos se puedan ser escolarizados. Esos niños inclusive, para poder estar en las aulas con niños típicos dentro del mismo salón de clase, tienen que trabajar con un acompañamiento, con una maestra sombra, con una maestra que esté ahí apoyándolo para que ellos puedan trabajar y poder recibir la educación como lo reciben los demás niños. Pamela Moquete, que también es psicóloga, muy importante. ¿Cómo está afectando a los niños realmente esta situación del COVID, esa falta de socialización, esa falta de juntarse unos con otros, sus amiguitos que tienen ya meses que no los ven? ¿Le está creando problemas serios de emocionales? Claro que sí, totalmente con sus relaciones. Yo tengo casos de niños, madres que se comunican conmigo hablándome de que el niño tiene niveles de ansiedad, está tratando con niveles de ansiedad bastante elevados, niños que no quieren que sus padres salgan a trabajar porque ellos entienden que si salen los padres se van a enfermar y van a morir. Porque los niños ahora mismo están recibiendo una sobrecarga de información y eso está debilitando inclusive su sistema inmune. Y esos niños, cuando vayan a exponerse al medio, cuando vayan al colegio, cuando vayan a salir, sus defensas van a estar tan en el piso que cuando ellos salgan y se expongan, es muy probable que se enfermen porque el cuerpo somatiza lo que el cerebro está codificando. Porque hay dos tipos de enfermedades. La enfermedad física que provoca el COVID-19 y la mental emocional que provoca el miedo y el pánico y la falta de socialización, la falta de salir de casa, no de quédate en casa. Exactamente, y el niño tiene que salir, tiene que recrearse. Obviamente nosotros como adultos tenemos que proveerle los espacios seguros, que es lo que estamos nosotros proponiendo, que el niño puede escolarizarse, pero dentro de espacios seguros con muchísima higiene. El niño necesita salir, necesita socializar, necesita compartir, porque las habilidades sociales se desarrollan en la primera infancia. La zapata para hacer una buena primaria, una buena secundaria y una buena universidad se trabaja en la edad preescolar. Y esos son los cimientos que nosotros tenemos que hacer desde temprana edad de manera adecuada para que ellos puedan tener una excelente primaria, una excelente secundaria y una excelente universidad. Si a ustedes no le habilitan el espacio para que puedan trabajar con los protocolos establecidos,
podríamos estar hablando de exclusión, ¿verdad? Totalmente. 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 Y entonces, cuando se da esa exclusión, las autoridades, bueno, tienen que entenderlo, porque es que es una realidad. Uno no se podía pensar en lo preescolar, es una realidad. Están surgiendo clandestinamente espacios en casa de familia, en algún local que no se identifique como colegio, para recibir los niños, porque hay padres que no pueden tener los niños en su casa porque tienen que salir a trabajar. Claro. Y entonces el asunto es peor. Claro que sí, porque entonces los niños, los padres llevan a esos niños a un lugar, a una casa, reúnen 5, 6, 7, 8 y hasta 10 niños, se ponen de acuerdo, le pagan una maestra a una persona para que los escolarice. Entonces, esa casa, ese lugar donde están llevando a esos niños, cumple con los protocolos que nosotros estamos planteando. Esos niños van a guardar ciertos distanciamientos. Va a haber una persona que se responsabilice por cualquier cosa que le pase a ese grupo de niños. Entonces yo creo que las autoridades deben de sopesar y de evaluar todas las situaciones y todas las realidades, porque evidentemente los padres van a buscar alternativas, porque si no pueden tenerlo en la casa, si no pueden escolarizarlo, si no pueden estar acompañando a los niños, pues obviamente ellos van a buscar alguna alternativa. Entonces es peor. Totalmente hay peor. posibilidades de esa flexibilización del ministro de Educación, Roberto Fulcar, y el gobierno, y también tenemos a la vicepresidenta que es educadora, Sí. y el mismo Luis Abinader también ha sido educador, Claro. y conoce perfectamente eso y tiene una mentalidad abierta y moderna, Claro. y prácticamente todo el gabinete presidencial. Entonces hay que sopesar esas cosas, porque yo tengo un adolescente, y mire, yo tengo que hacer un esfuerzo extraordinario para poder lidiar con él. Más aún que no pudo graduarse, no pudo participar con sus compañeros ni ponerse la toga, no pudo hacer nada. Va a terminar, no van a poder hacer las pruebas nacionales, y no ha visto a sus amigos más nunca. Y cosas, el niño, ya un niño, estoy diciendo porque 18 años, me cumple este domingo, hoy precisamente, en realidad le afecta a todos el problema en la superestructura mental, emocional. Claro. Entonces eso me parece que van a tener que cuantificar en el país la cantidad de personas que ya han sido ya afectadas con todas esas medidas que han sido necesarias, pero que ya generalmente algunas hay que cambiarlas. Claro que sí, y también, Juan, el comercio se está dinamizando. Todo. Los hoteles ya están abiertos, los aeropuertos, los vuelos, los restaurantes, las escuelas de natación, que no me opongo, que está sumamente bien, los centros de terapia. O sea, ya todo el comercio está dinamizado. Lo único que está ahora mismo con las puertas cerradas son los colegios y los bares y discotecas, pero ya todo está dinamizado, inclusive los niños frecuentan esos lugares, los niños lo llevan, celebran cumpleaños, hacen fiestas donde se reúnen 10, 15, 20, hasta 50 personas, entonces no entendemos por qué no se le está negando la educación a los niños de manera presencial, si es tan importante y si se le está permitiendo a que ellos frecuenten estos lugares, ¿por qué no su espacio de trabajo y su espacio de cuidado? ¿Cuántos niños pudieran estar siendo afectados? Bueno, estamos hablando de más de 500,000 niños. Más de 500,000. Más de 500,000 niños. ¿Sector privado? Sector sector privado. Público. Sí, de las estancias y del sector que privado de primera infancia, exactamente, de primera infancia. Pero afectados en dos vías. Pero que al mismo tiempo, cuando un niño es afectado, es porque los padres están afectados y sus otros familiares están afectados. El ambiente, el entorno están afectados. Aquí está todo el mundo afectado, prácticamente. Esto, naturalmente, no ha sido responsabilidad del gobierno, sino que ya hay que comenzar a abrir esto. Yo creo que es preferible morir de pie que morir arrodillado. ¿Qué ustedes van a hacer si no hay de parte del gobierno una flexibilización? O sea, ¿qué ustedes harían? ¿Cuáles serían los últimos recursos que ustedes tienen a mano para que se le escuche? Porque hasta ahora no se le ha escuchado, es lo que usted ha planteado. Seguir tocando puertas, seguir tocando espacios como estos, que nos den la oportunidad de nosotros seguir abogando por lo que estamos exigiendo, por lo que estamos demandando, que es por el bienestar de nuestros niños, por el bienestar de las familias, y vamos a seguir en pie de lucha,
para que se nos escuche, como se ha escuchado otros sectores, como se ha escuchado el planteamiento de otros gremios y de otros comercios que se han visto afectados, y el gobierno los ha escuchado y el gobierno lo ha entendido. Así nosotros también nos vamos a mantener en pie de lucha. Mira, yo voy a plazas a compartir y veo, se está respetando el protocolo, 1,5 metros o 2 metros de distancia, pero los niños pueden estar a 2 metros también, porque por ejemplo un aula que tú dices que pueden ocuparla 8 niños, pero son aulas que cogen hasta 30 niños, pero pueden poner 15, porque van a estar a distancia de 2 metros, con el protocolo, lavarse las manos bien al entrar, mantener la limpieza, la higiene en todos los Además, aspectos. Juan, que científicamente se ha demostrado que el virus no tiene gran letalidad en niños menores de 5 años. O sea, no la tiene. No, inclusive, los mismos médicos dominicanos y también algunos internacionales se han referido al tema y han dicho que no han recibido niños con caso de COVID. No, porque lo que ellos le alegan es que, por ejemplo, el niño que sale y adquiere el virus, entonces se lo pega a los padres y que los padres son vulnerables. Pero eso no está comprobado. Está bien, pero el padre sale, trabaja, se expone y llega a la casa. Afecta al niño también. Exactamente. Bueno, se afecta a él. Mire, nosotros solo decirle que le acompañamos en esta lucha, que el espacio está abierto o a su disposición para cuando ustedes lo entiendan. Y nada, nos solidarizamos porque yo creo que es una lucha justa y yo creo que alguna salida tiene que haber para ustedes. Así es que ha sido un placer recibirla. Igualmente. En Integral. Le podemos decir tía Pamela. Claro que sí, así me Pero llaman. mira, así me llaman. Pamela, Juan, un segundito. Yo no pensé que independientemente del drama que hemos tenido, iba a ser una entrevista tan interesante, tan importante. Bueno, gracias. Bueno, muchísimas gracias Un placer. A usted, amable televidente. Ha sido un placer compartir su espacio Visión Integral esta noche y será, si Dios lo permite, hasta el próximo domingo.